queremos ver cómo está la situación allí. Más allá de los datos, hoy estuvimos charlando con ella, que es tan profesional, Gaby, que estaba esperando los últimos datos, las últimas estadísticas que da el Ministerio de Salud, entiendo. Pero más allá de eso, Gaby, primero preguntarte, gracias por supuesto por charlar conmigo un ratito y con Telefe Noticias, y que nos cuentes cómo están viviendo en Chile esta situación con un número tan alto de fallecimientos y de casos, ¿no? Sí, está complicado en realidad. Habían sido semanas que iban camino allá, era algo que se veía venir, pero sin duda que estos últimos días han sido los más duros desde que empezó la pandemia. Yo te decía que quería esperar el balance porque justamente hoy es el día que tuvimos más fallecidos, 75 fallecidos en 24 horas. Entonces las cifras son súper preocupantes, la gente está muy asustada, pero por otro lado también se ve que muchas personas no están respetando las medidas sanitarias que se han tomado acá, que todavía hay mucha gente en las calles, pese a que estamos con cuarentena en toda la región metropolitana, que son 30 y tantas comunas, mucha gente, pero todavía se ve mucha gente en las calles, incluso ahora que yo diría que estamos viviendo uno de los peores momentos de la pandemia acá Sí. en Chile. Gabriela, y la cuarentena es solamente para la región metropolitana. ¿Qué pasa con el resto del país, con otras ciudades importantes? No sé, me imagino, Concepción. ¿Qué se maneja como información de lo que está pasando en otras partes del país? Es que lo primero que se hizo fue empezar con unas cuarentenas como graduales, o sea, entraba una comuna en cuarentena, salía, como dependiendo de los casos que iban teniendo. Estuvo unas comunas de la región del Biobío, donde está Concepción, estuvieron en cuarentena. Cuando se logró controlar ya el tema, fueron saliendo también. En Punta Arenas, que comenzó muy complicado, también estaban muy así como variando, vamos viendo los datos, vamos bajando, vamos subiendo, y al final quedamos como la región metropolitana, que más que la región metropolitana es el Gran Santiago, porque la región metropolitana es muy grande, entonces quedó el Gran Santiago, que son 32 comunas más otras comunitas más por ahí, que están dentro de la región metropolitana con esta medida, y además de Iquique, que está en el norte del país, que también tenía cifras muy, muy altas, pero más que nada la región metropolitana, porque acá es donde se concentra la mayoría de los casos. Acá tenemos el 80% de los casos, entonces en las otras ciudades, en las otras regiones es mucho menor lo que pasa. Gabriela, ¿y cómo se está analizando la respuesta sanitaria, ¿no? ¿Cómo están manejándose desde el punto de vista de la cantidad de camas? Si están haciendo están haciendo testeos masivos, qué ha trascendido sobre cómo están enfrentando desde el punto de vista de la salud a la situación en Santiago. Dicen que se están haciendo testeos muy altos, 13.000 test por ahí es más o menos el promedio de lo que dice el gobierno, pero también se da que en regiones dicen que los test se demoran un poco más, porque el resultado no es inmediato, o sea, la gente se hace el test, pero el resultado oficial está en 2, 3, 4 días más, entonces por ahí hay un desfase también en la información, pero lo que han dicho las autoridades es que somos uno de los países que más testeo tiene, y por eso también es que la cifra de contagiados es tan alta, que ya tenemos más de 100.000 contagiados, entonces, más incluso que China. Pero dicen que el testeo es alto, pero de todas formas se genera este problema de la diferencia entre esperar los resultados, entre que estén y no, y finalmente lo que ahora está saliendo no es el dato de hoy, sino que es lo que pasó 4 o 5 días atrás, hasta una semana, entonces por ese lado también hay ciertas dudas, cierta incertidumbre. Bien, ¿y cómo está trabajando? Hay una coordinación, aquí hay como una rutina que sigue el gobierno nacional. Vos sabés que en Argentina la mayor cantidad de los casos está en Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, que es capital más el conurbano bonaerense. Entonces trabajan mucho coordinadamente ministerios de salud, de transporte, de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que es de un signo político del gobierno nacional y del gobierno de la provincia. Se arma una agenda de trabajo, se reúnen y luego hay una opinión final de los expertos, que son los expertos en epidemiología y en fisiología. ¿Hay alguna similitud en lo que hacen en Chile? ¿Cómo hay un parte diario? ¿El ministro Mañalich da una información cada día? ¿Cómo están manejando eso allá?
Y también está como todo concentrado en el Ministerio de Salud. Hay un parte todos los días en la mañana, donde participa el ministro y los subsecretarios. Por un lado, el subsecretario de redes asistenciales, que da el balance en cuanto a camas, cuántas camas quedan, cuántos ventiladores quedan, que también ha ido subiendo así exponencialmente en el último tiempo. Y también está por otro lado la subsecretaria de Salud Pública, que es la encargada más de entregar los datos duros, de cómo está la cosa en los países vecinos y todo eso. También está trabajando como, pero no tan, o sea, por un lado el Ministerio de Salud y por otro están los otros ministerios, el de Economía, que ha anunciado medidas también económicas, el de, no sé, Desarrollo Social, que se encarga de los sectores más vulnerables, y también harto anuncio presidencial en cuanto a eso, en cuanto a ayudas que vayan más a toda la población en general, a la población más vulnerable. Claro. Gabriela, ¿y qué se puede ver en la calle hoy en Santiago? ¿Qué servicios están habilitados? ¿Qué cosa puede hacer el vecino cuando sale a hacer compras? Por ejemplo, digo, para tener una idea y hacer como una especie de comparación respecto de lo que pasa aquí en Buenos Aires, donde funcionan servicios esenciales y hay posibilidad de desplazamiento limitado, pero hay posibilidad de desplazamiento. ¿En Santiago es algo similar? Sí, es similar, pero lo que se hizo también los últimos días fue restringir, porque acá podemos salir con un permiso que se sacan en la página de Carabineros, que es nuestra policía. En un momento se dieron cuenta que la gente estaba sacando una cantidad de permisos impensadas, hasta 30 permisos una persona en la semana. Entonces sacaba permiso para pasear al perro, que había un permiso para eso, permiso para ir al supermercado, permiso para ir a la farmacia, permiso para ir al hospital, permiso para todo, y se dieron cuenta que no podía funcionar así que bajaron los permisos a un límite de 5 a la semana, que todavía es como para salir toda la semana prácticamente, pero redujeron un poco, por ejemplo, los permisos para ir al supermercado a solo 2 a la semana, eh, a tratamientos médicos también, hay que presentar la orden del médico, no basta con decir que uno va al doctor solamente, pero así es como más o menos la gente se puede mover. Hay supermercados funcionando, hay farmacias funcionando, hay muchos restaurantes que están funcionando, pero que están funcionando con el sistema de delivery, de reparto a la casa. Entonces la gente pide por teléfono y están funcionando los servicios de delivery, sí, hasta un poco más tarde, para que la gente pueda pedir cosas todavía a la casa. Pero por ejemplo, servicios como, no sé, venta en locales comerciales que venden ropa, que venden calzado, eso todavía no. No, esos están cerrados, no pueden funcionar, solo lo esencial que consideraron acá, que eran los supermercados, las farmacias, eh, las bombas de benzina para echar combustible. Sí está funcionando el metro, que es nuestro subte, como el de Suez, las micros también, los buses, pero en cuanto a comercio no se permite. Los centros comerciales grandes están cerrados, los bares están cerrados, los restaurantes no pueden recibir gente, y las discotecas y gimnasios tampoco, son como focos de gran cantidad de personas. Claro, claro. Gaby, vos sabés que acá en la Argentina hubo en las últimas horas una especie de una movilización de las personas que están reclamando flexibilizar la cuarentena, que haya más posibilidades de salir, de tener mayores actividades y demás. Hubo como un contrapunto, digamos, porque también hubo una carta presentada por intelectuales, una carta abierta donde se habla de infectadura, se dijo, y hay como un tema aquí, ¿no? Como que hay a ver, en el pico de mayor cantidad de casos en este momento se está notando hartazgo social, mayor conflictividad, la gente estamos todos muy cansados, muy mal con esta situación. ¿Cómo ves vos o cómo notás, vos trabajás en periodismo, estás en la calle, cómo notás el pulso de la gente en Chile, en Santiago, respecto a la marcha de la cuarentena y cómo ven los resultados que están teniendo? Yo veo que también se generó, ahora que comenzó ya la cuarentena en toda la zona, como que se manifestó mucho más la desigualdad que hay en Chile, porque hubo también protestas, porque si bien hay comunas, primero partieron en cuarentena las comunas del sector oriente, que son las comunas de las más acomodadas, las que tienen mejores recursos, mayores ingresos,
Entonces ahí no hubo mayor problema, la gente pudo hacer su cuarentena, pudo quedarse en la casa, pudo mantenerse a salvo. Pero una vez que comenzó la cuarentena ya como a nivel general y llegó a poblaciones que son vulnerables, donde hay gente que no tiene trabajo, donde hay gente que no tiene comida, simplemente que vive al día, que trabaja y lo que gana es por el día, ahí ya se generó este malestar, este rechazo también, hubo protestas en comunas que son de muy bajos recursos, de gente que decía simplemente que ellos no podían hacer cuarentena porque no tenían para comer. Entonces, era bien complejo por ese lado, porque están los sectores que sí pueden hacer esta cuarentena, que sí tienen la facilidad, mientras que están los otros que también no tienen ni siquiera empleo, que no pueden ir a la feria, que no pueden ir a vender en la calle como lo hacían antes, comerciantes informales quizás. Entonces, por ese lado, es esta población, la que te comento yo, la que ha sufrido más los efectos de la cuarentena y del coronavirus también, locales o sectores de las comunas que tienen muchos hacinamientos, que viven, no sé, 40 personas en 50 metros cuadrados, que viven en piezas, apretados. También se ha visto que estas personas han tenido que de cierta forma rebelarse un poco contra esta medida porque no pueden vivir así, porque no hay por un lado como esta sensación de quédense en la casa, pero hay gente que ni siquiera tiene un espacio donde poder quedarse en la casa. Entonces también está eso es lo que se está generando. Una participante me preguntaba, hablabas un poco de la situación económica tan dramática en nuestros países, tanto en Argentina como en Chile, y hay una persona que preguntaba si había ayuda o había información de ayuda del gobierno a los trabajadores independientes, por un lado, y si había asistencia económica oficial a las empresas que tienen dificultades para pagar los sueldos. ¿De esto se habló? ¿Esto está vigente hoy en Chile? ¿Hay información? Sí, hay varios proyectos paralelos. Primero se anunció un proyecto para las empresas de protección al empleo, precisamente porque había muchas que no iban a poder pagar los sueldos, entonces se les dio la facilidad de que la gente pudiera, las empresas pudieran, entre comillas, como prescindir del trabajo de los funcionarios y que el fondo de cesantía, que es como eso que junta el trabajador, le pagara el sueldo por estos 3 meses mientras el trabajador no podía, mientras el empleador no podía pagar. Entonces, por ese lado, como que se dio esa opción, muchas empresas acogieron, empresas medianas, grandes, que tenían hartos trabajadores y que no pudieron abrir, se acogieron a este proyecto y así se liberaron, entre comillas, de pagar estos 3 meses de sueldo a los trabajadores. También se anunciaron algunas propuestas para los independientes, que no iban a poder tener recursos, que también se les iba a entregar unos aportes económicos mensuales, y hay mucho trabajador informal en Chile, hay muchas personas que no tienen contrato, que no son independientes porque no tienen boleta y que tampoco son dependientes y que tampoco que viven al día, que trabajan sin contrato, que no tienen imposiciones, que no tienen pensión, que no tienen nada. Entonces, también para esa población lo que hizo fue ofrecerse la entrega de cajas de alimentos. Según los datos que decía el gobierno, iban a ser como 2,5 millones de cajas de alimentos, que también ha generado otro problema ahí, porque a quién le llega la caja, a quién no, con alimentos más básicos, pero al menos para el lado de trabajadores dependientes y trabajadores independientes, sí hay proyectos que están funcionando actualmente. El problema son quienes quedan en el limbo, que han tenido que recibir este apoyo de la canasta familiar, de la cajita con comida. Claro, claro. Vos sabés que acá ha habido algunas dificultades para la entrega de alimentos. Nosotros hicimos una nota en vivo con un dirigente social que nos contaba que le preocupaba mucho la llegada de alimentos, de bolsones de comida a los sectores más desfavorecidos, sobre todo en el interior del país, que en esos lugares no estaba llegando como se requería, como se necesitaba. ¿Algo de eso está también pasando en Chile? Sí, sí, también pasa, o sea, hay gente que también denuncia lo mismo, que las cajas llegan incompletas, que le llegó a mi vecino y a mí no, siendo de la misma población vulnerable, entonces eh, también se ha generado eso, harta diferencia entre los productos también, eh, hay también ahí sus críticas igual a lo que se está entregando. Claro. Y está la discusión, Gaby, sobre el tema del servicio de salud, de cómo está respondiendo. Digo, hay todo un tema, ¿no? En Chile sobre el tema de la salud. De ahí un participante nos preguntaba cómo funciona
desde el punto de vista de la gratuidad de la salud o no? ¿Qué pasa si una persona siente síntomas? ¿Asiste, como aquí, al sistema de salud, marca un teléfono para que lo atiendan, marca un número, o debe darse atención si tiene cobertura médica privada? ¿Cómo está funcionando allí la situación? Si tienes algún comentario sobre esto. Acá el sistema de salud público es FONASA, que uno tiene y se atiende en los hospitales, es el que está colapsado. No, no hay prácticamente disponibilidad de camas, hasta hace muy poco estábamos con una ocupación del 97% de camas críticas. Se abrieron lugares aparte para poder recibir a enfermos, se arrendaron espacios, se habilitaron, pero de todas formas el servicio de salud público se ha visto súper colapsado. Veíamos nosotros también acá imágenes de ambulancias que llegan y no pueden bajar a los pacientes porque no hay camas adentro donde recibirlos. Este es el sistema público que pueden acceder las personas sin pagar o pagando muy poca cantidad de dinero, pero en las camas estaba prácticamente colapsado en la región metropolitana, por eso el llamado era no venga al hospital, a menos que realmente haya tenido contacto estrecho o haya presentado los síntomas, que no venga si es que tiene, no sé, un simple dolor de cabeza para no colapsar, pero de todas formas había estado muy colapsado el sistema de salud público. Por otro lado también está el sistema privado, que son las clínicas, pero eso, los valores son inalcanzables para la población normal, pero por este estado de catástrofe también se había presionado a las clínicas para que pudieran ampliar sus camas y también tener mayor disponibilidad. El mismo gobierno, el mismo Ministerio de Salud les había dicho que tenían que tener más camas y también estar dispuestas en caso que alguien del sistema público no pudiera atenderse, poder llegar al sistema privado, pero ha estado bien colapsado el sistema público, pocas camas, ya estamos bordeando el límite, quedan muy pocos ventiladores también mecánicos para la gente, muy poca disponibilidad de camas y colapso también. Y lo peor es que lo que proyectan es que lo que se venga sea peor. Eso es lo que han dicho, o sea, ahora estamos viendo los efectos de semanas atrás, entonces es probable que quienes están hoy recién presentando síntomas o empezaron a presentar síntomas se puedan agravar, puedan requerir de una cama, puedan requerir de un ventilador. Entonces ya el sistema está en el tope y es bien incierto lo que va a pasar después. Sí, imagino, David, como en todo aquí también, se trabaja día a día en base a los resultados. De hecho, anoche hubo una reunión en la Casa de Gobierno de los tres gobiernos para analizar justamente los datos de esta semana. Se van a volver a reunir el jueves porque todo es cambiante, todo es dinámico, no hay una salida clara, nadie sabe muy bien cómo sigue, hay mucha incertidumbre. Y aquí, por ejemplo, hace ya, si no me equivoco, dos fines de semana se implementó lo que se conoce en la Ciudad de Buenos Aires como salidas recreativas, ¿no? Las familias pueden salir con sus hijos en un radio de 500 metros, una hora, y puede salir en base a la terminación del documento. Número impar o número par, depende del día. ¿Hay algo de eso allá en Santiago? ¿La gente puede salir con sus chicos, por ejemplo? No, qué bueno lo que hay en Argentina. No, acá no hay nada de eso, no. Los permisos son súper estrictos, de hecho, hasta se redujo el tema de pasear al perro, porque antes uno podía pasear a su perro 2 veces al día, ahora ni siquiera está ese permiso. ¿Para qué decir de permisos recreativos? No hay nada de eso acá. Claro, hay como un confinamiento mucho más estricto, digamos, por lo que me contás. Es más estricto, pero la gente no lo cumple. Claro. Y utiliza algún argumento para salir, para salir a trabajar, para salir a la calle, básicamente, digamos, ¿no? Gaby, y nada, el año pasado, lamentablemente, Chile fue noticia por toda la cuestión social, con las protestas y demás. Entiendo que te ha tocado trabajar allí. ¿Cómo está hoy visto? Es difícil generalizar, uno no puede como periodista hablar de lo que piensa la gente, porque uno no habla con toda la gente, sino que habla por lo que uno ve y por lo que uno lee o por los estudios de opinión que hay. Pero ¿cómo está caracterizado el gobierno o qué información hay acerca de encuestas de opinión sobre el gobierno en la actualidad, después de la crisis del año pasado?
que me imagino todavía debe tener algún tipo de coletazo, repercusión, desde el punto de vista político, ¿o no? ¿Me equivoco? Sí, sí, vivimos el estallido social que fue súper intenso, 3 meses de mucha manifestación, de paralizar la ciudad, de toque de queda, de saqueos, de un montón de cosas que pasaron en ese tiempo. Y de repente llegó la pandemia, o sea, había como esta opción de de la votación por una nueva constitución, que es lo que comillas, se ganó después de las protestas, y de todas formas seguía un pequeño grupo manifestándose todavía, pero pasa esto de la pandemia y en realidad como que el estallido social como que quedó un poco en el segundo plano, pero de todas formas ha tenido obviamente repercusiones, los políticos acá siguen muy mal evaluados, el gobierno también ha repuntado de repente en algunas encuestas, como según el tratamiento que ha tenido, pero de todas formas el pueblo chileno sigue muy disconforme con las autoridades, y muchos también dicen, no sé, tal vez después que pase la pandemia va a ser el paso para, para un segundo estallido social, Claro, porque también ha manifestado como el lado como más crudo y más desigual, que era lo que la gente protestaba en las calles. Entonces, claro, pero todavía sigue mucha desconfianza, mucha crítica y mucho rechazo a las autoridades. claro. Y algo de esa agenda, Gaby, quedó abierta, imagino, digamos, de tantos reclamos. Hablabas recién de esta cuestión de la Constitución y demás, pero me imagino que deben haber quedado cuestiones pendientes de resolver en la demanda que había al gobierno, o eso quedó opacado, digamos, si se quiere, por la situación de pandemia que vive Chile y el mundo. Sí, quedaron pendientes el tema de las pensiones, que era uno de los temas que se pedía en las calles, poder modificar el sistema, porque acá las pensiones son muy bajas, la gente trabaja por muchos años y recibe una pensión muy, muy mínima, que es menos que el sueldo mínimo incluso. Claro. Eso quedó pendiente, se habló de que iban a haber reformas, de que se iba a discutir, pero al final empezó esta pandemia y quedamos así como un poco a la deriva con todo esto. Sí se respondió a algunas cosas, algunos temas puntuales como no sé, por ejemplo, el sueldo mínimo que se subió un poco, el transporte que se congeló el pasaje, que fue lo que partió todo esto, pero hay cosas que quedaron pendientes y que muchos esperan poder retomar una vez que pase esta pandemia también. Hay muchas personas, algunos seguidores que saben que sos de Iquique, tengo entendido, y que preguntan y dicen, Leo Alberto viene contando que, bueno, Santiago no es Chile, dice, y quiere saber qué pasa en Iquique. Si tenés información de cómo está viviendo esa región, esa ciudad, todo este tema. Sí, Iquique de hecho es una de las comunas que sigue con cuarentena. Los días miércoles se anuncia cuáles siguen y cuáles no, Iquique seguía. Era una de las que estaba aumentando más exponencialmente las cifras de contagiados también, porque hay regiones que están en esta condición. Tarapacá, que es la región donde está Iquique, era una de las que había tenido mayor aumento de los casos en el último tiempo. Por eso también es que se decidió mantener esta medida de la cuarentena. Pero por otro lado, las autoridades de Iquique criticaban que fue una medida súper tardía, porque hay ciudades cercanas, Antofagasta, por ejemplo, que comenzó con una cuarentena 2, 3 semanas antes. Entonces, Iquique como que se toma esta medida sanitaria cuando ya hay una cantidad importante de contagios, cuando ya está un poco descontrolado el asunto. Incluso hay personas que han tenido que ser trasladadas desde Iquique a otras ciudades para poder ser atendidas, porque también el sistema de salud tampoco está dando abasto, lo mismo que pasa también en otras regiones que no están con medidas sanitarias, como por ejemplo Valparaíso, que es una ciudad, es una región bien grande, que tiene Valparaíso, Viña, varias comunas, Concón, Villa Alemana, que también tiene muchos casos y que han tenido que ahí en esos casos donde no se han tomado medidas sanitarias, los mismos alcaldes han pedido al gobierno que hagan algo, que dicten una cuarentena, que cierren la región, que hagan un cordón sanitario como se ha hecho acá en la región metropolitana, pero los mayores esfuerzos de la autoridad han estado en la región metropolitana pese a que está este colapso en las otras regiones, pese a que Iquique está complicado, a que
la región de la Araucanía también está complicada, Valparaíso tiene muchas citas, Antofagasta tiene muchas citas. Agradeciéndote, por supuesto, la gentileza del tiempo para pintar un poco un panorama sobre lo que pasa en el hermano país. Te quiero preguntar dos cositas más. Una tiene que ver con una pregunta de una de las personas que estaba participando, que pregunta cómo ha manejado Chile el tema de los colegios, de la educación. Vos sabés que acá en la Argentina no hay clases, no hay fecha tampoco de cuándo vuelvan las clases y que cuando vuelvan será, en principio, con distanciamiento social, no irán todos los alumnos, los colegios deberán prepararse para adoptar una infraestructura que les permita tener menos chicos en las aulas, posiblemente tenga que ir día por medio. Bueno, hay toda una serie de estudios que se están haciendo. ¿Cómo es allá? Acá también están las clases suspendidas, se suspendieron ya como hace 2 meses más o menos. Se anunciaron las vacaciones de invierno como para bajar un poco la presión del tema, pero se suspendieron a petición de los alcaldes prácticamente, porque fueron los mismos alcaldes quienes presionaron al gobierno para que suspendiera las clases. El gobierno no lo tenía en plan, en un minuto de hecho hasta se habló de volver a clases antes de que llegáramos a este pic. Entonces fue como súper extraño, se generó harto debate, harta polémica por lo mismo, porque el ministro de Salud decía que no se debían haber suspendido las clases cuando todavía ni siquiera llegábamos al pic de la enfermedad. Entonces, por ahora como que el tema de las clases ya se dejó de discutir, en un momento fue como ya, vamos a volver a clases, vamos a volver de a poco, vamos a volver por grupos, van a volver en algunas comunas donde no hayan tantos contagios, pero al final lo que se hizo fue, ya finalmente están suspendidas las clases, se va a ir analizando y vamos a ir viendo cómo funciona el tema. También otro problema era que estaba el tema de la vacunación de la influenza. Acá a los chicos se les vacuna en sus colegios. Entonces también al suspender las clases, muchos tuvieron que esperar para poder vacunarse y también estar preparados como para el invierno y no enfrentar otra enfermedad que es la influenza. Los colegios, algunos están cobrando todavía, los que son subvencionados. Ahí está, justo había una pregunta que decía qué Sí. pasa con los pagos de los colegios. Sí, están cobrando. Hay colegios que por su parte sí han ofrecido facilidades a los apoderados para que paguen un poco menos, para que lo paguen en otras fechas, pero los colegios particulares y los que son subvencionados todavía siguen cobrando, pese a que los niños no están yendo y como alternativa les ofrecen estas clases online, o educaciones de la casa, enviar guías. Bien, Gaby, buenísimo lo que estás contando, está buenísimo porque tenemos de primera mano un panorama de cómo está viviendo Chile, decíamos, respecto de cómo está la cuestión en Argentina. Te quiero, antes de despedirte y agradecerte nuevamente, quería que nos cuentes un poco algo más personal desde el punto de vista de tu trabajo. Sos periodista, somos periodistas, yo tengo mi propia visión, nada, no, quiero compartirla con vos, que vos nos cuentes cómo es tu día, cómo es salir a enfrentar el trabajo desde el punto de vista de la exposición muchas veces, qué tipo de notas a veces te tocan cubrir, cuáles son tus temores como persona, como periodista, como trabajadora de prensa. Has estado el año pasado cubriendo los estallidos con otro tipo de temor, porque ahí uno ve la situación y sabe cómo actuar ante eso. Esto es muy distinto. Y quería que cuentes un poco, charlemos si querés un poquito de este tema. Sí, ha sido duro igual, o sea, yo creo que ninguno de nosotros pensó que nos iba a tocar enfrentar algo así. Yo cuando estudié periodismo nunca pensé que iba a terminar trabajando en una pandemia ni en un estallido social y justo nos tocaron muy juntitos. A mí me gusta mucho estar en la calle, obviamente uno entiende que las condiciones cambian, el tema del mismo trabajo, yo antes trabajaba todos los días en terreno, ahora no lo puedo hacer por una medida sanitaria, estamos trabajando una semana y nos mantenemos 2 en la casa, por si es que presentamos algún tipo de síntoma, no contagiar al resto del equipo, y estamos trabajando en turnos, entonces hay varios equipos que pueden estar como preparados en caso de que alguno falle y poder reaccionar. A mí me gustaba mucho el terreno. A ver si entendí, Gaby. Entonces, vos trabajás una semana y 2 no trabajás, ¿es así? Trabajo desde mi casa. Ok, ok. Entonces, una semana en la calle y las otras 2 trabajo desde casa, ¿sí? Sí, sí. ¿Y el equipo de trabajo es siempre el mismo? ¿Salís siempre con el mismo camarógrafo, por ejemplo, si te tocara, o rotan en los equipos? Vamos rotando, pero sí están establecidos que, por ejemplo, para mi turno
están los mismos camarógrafos y los mismos periodistas. Entonces, como para para que no haya contaminación cruzada, no sé, de este equipo al otro y todo. Pero así es más o menos como se trata de prevenir, y también es como una forma más práctica para no contagiar a todos si es que alguien llegara a presentar los síntomas. Pero a mí Dime. Tus miedos, tus temores cuando salís a la calle, ¿qué nota te ha atravesado, has llegado a tu casa y has pensado, uy, te quedaste mal por algún tema? ¿Qué cosas te cargan de angustia de tu trabajo que te permiten ver la realidad del día a día y que decís, bueno, mi trabajo ha valido la pena hoy porque mostré que en tal población faltan cosas y por lo menos pude visibilizarlo? Digo, ¿cómo te llevas con eso? Sí, me ha tocado ir a poblaciones muy vulnerables también, ver, como yo te decía, a la gente que de cierta forma se ve obligado a salir a la calle. O sea, estamos en una emergencia, nosotros salimos con todas las medidas de seguridad que te puedas imaginar, con trajes especiales, con mascarilla, con guantes, y ver también que hay gente que está en condiciones precarias, que tiene que exponerse igual, por necesidad, no por gusto. Eso es triste. También, no sé, ver lo que pasa con los extranjeros acá en Chile. Me tocó, por ejemplo, ir donde estaban 500 bolivianos que lo único que querían era volver a su casa, durmiendo en carpas, en la calle, con Santiago con frío, mujeres embarazadas. Entonces, uno se da cuenta que esto es mucho más grande, que es una emergencia que golpea a todos de distintas formas, y también uno se siente de cierta forma agradecida pucha, yo puedo ir a mi casa, puedo quedarme en mi casa ahora, cuidarme estas 2 semanas, eh, mientras otro tal vez no puede y se arriesga también, y tiene que salir y tiene que estar ahí, o el mismo hecho de poder, no sé, si uno se siente mal, ir a una clínica, mientras tú ves que en un hospital es imposible y que prácticamente puedes morir ahí esperando. Eso es como lo que a uno como periodista en terreno le da como cierta angustia, cierta como inquietud de ver que está eso y que chocan tantas realidades y que tal vez faltan tantas cosas por hacer. Y también ver la irresponsabilidad de la gente, porque eso también da rabia. A mí me da mucha rabia de repente cuando ando en terreno y veo a personas caminando sin mascarilla, sin ningún tipo de protección, paseando prácticamente. Uno dice, o sea, que estamos haciendo todo mal. Claro. Ahí, acá me pregunta una participante, Ángela, dice si se ve la solidaridad en Chile, digamos, si hay ollas populares, si hay organizaciones o clubes que se encargan de abrir un poco su participación hacia los demás con ayuda, con entrega de alimentos, con donaciones. Sí, sí, sí se ha visto. Las ollas comunes en las poblaciones más populares están en la forma que tienen las personas de poder comer al día a día, porque si no, no tienen otra opción. Agrupaciones también de personas normales, de sociedad civil, que se junta, que hace, no sé, bolsitas que entregan a las personas. También el tema de las cajas, muchas personas, por ejemplo, yo te comentaba que le están entregando cajas con alimentos. Ha pasado que van a entregar las cajas y las personas dicen, ¿sabe qué? Yo renuncio a mi caja, no, entréguese la otra que lo necesite más. Hay comunas que han hecho eso, han dicho, no, acá no manden cajas, mejor mándenlas a otro lugar. Entonces, y también de las mismas personas, más que nada, más que las autoridades, la misma gente se las ingenia, se las arregla para ayudarse entre todos. Gaby, gracias. Muchas gracias. Ya hemos superado largamente el tiempo que te teníamos previsto porque tenés que hacer cosas, tenés que trabajar vos también. Así que nada, fue súper interesante conocer un poco de primera mano el trabajo periodístico, el trabajo sensible, de empatía que haces tú allí en Santiago. Mucha gente que participa y dice, bueno, fuerza Chile, desde Santa Cruz, desde Mendoza. Bueno, fuerza a todos, ¿no? Uno tiene la consigna de que de esta salimos mejores. Ojalá seamos todos mejores desde el punto de vista de la solidaridad y de ver y de valorar, ¿no? Lo que uno tiene en su casa, en su familia, en sus amigos, con esta situación. Así que nada, te recontra agradecemos. Fuerza Chile nuevamente. Fuerza Argentina también. Bueno, muchas gracias de corazón. Estamos al habla y a disposición para lo que necesites.
Un abrazo, que esté muy bien. Y ahí, segura, estuvo con nosotros, está con nosotros, periodista de Chilevisión, periodista de CNN Chile, compartiendo buenísima charla sobre cómo están viviendo la situación los hermanos chilenos. Así que, beso gigante, muchísimas gracias, muchas gracias. Chao.